A los 72 años, Verónica Castro ha roto el silencio de una manera que nadie esperaba. Después de décadas guardando silencio sobre los nombres que marcaron sus heridas más profundas, la icónica actriz mexicana finalmente ha revelado los 5 nombres que más odia. Y lo ha hecho con una frialdad y sinceridad que dejó a todos sin palabras. ¿Pero qué hay detrás de esta lista? ¿Son viejos amores, traiciones del pasado o rostros del poder que intentaron destruirla? Lo cierto es que esta confesión ha abierto una caja de Pandora en el mundo del espectáculo latinoamericano. Y lo que comenzó como una simple revelación, terminó convirtiéndose en un terremoto mediático que amenaza con derrumbar reputaciones que parecían intocables. Durante años, Verónica fue una figura admirada, pero también temida. Sus romances con hombres poderosos, sus disputas con productores, sus enemistades con otras estrellas y sus misteriosos retiros de la televisión fueron siempre materia de especulación. Y ahora, cuando muchos pensaban que ella había dejado atrás ese mundo de luces y sombras, vuelve con una declaración que nadie se atrevía a hacer. En este video, te contaremos quiénes son esos nombres, qué historia se oculta detrás de cada uno, y por qué esta revelación podría cambiar para siempre la imagen pública de Verónica Castro. Pero antes te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y a traerte cada semana las historias más impactantes y ocultas de tus celebridades favoritas. Si puedes apoyar el canal con un super thanks, estaré inmensamente agradecido, pero si no, simplemente deja tu comentario y cuéntame cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque el último nombre de la lista es el más inesperado y el que hará temblar a toda la industria del entretenimiento. Verónica Judith Sáenz Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México, en un hogar donde los sueños eran más grandes que los recursos, pero donde nunca faltó el amor ni la esperanza. Desde pequeña, Verónica fue una niña llena de curiosidad, energía y una imaginación desbordante que la hacía destacar entre los demás. Su madre, Socorro Castro, fue una figura esencial en su vida, una mujer fuerte que, tras separarse de su esposo, asumió el papel de madre y padre al mismo tiempo. Criar a varios hijos sola no fue tarea fácil, pero lo hizo con dignidad y determinación, inculcando en Verónica el valor del trabajo y la importancia de nunca rendirse. Su padre, Manuel Sáenz, estuvo ausente durante gran parte de su infancia, algo que marcó profundamente a la pequeña Verónica. Esa ausencia sembró en ella un sentimiento de independencia que más tarde se convertiría en una de las bases de su personalidad y su carrera. Creció en un barrio modesto donde las carencias materiales eran parte de la rutina, pero donde los sueños se mantenían vivos gracias a la ilusión y al espíritu luchador de su madre. Desde muy joven, Verónica demostró un talento innato para el arte. Le encantaba cantar frente al espejo, imitar a las estrellas del cine mexicano y participar en las obras escolares. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar, y su carisma natural hacía que todos la miraran cuando entraba en una habitación. Sin embargo, detrás de esa alegría, había una niña que comprendía desde temprano el sacrificio y la lucha. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, ella ayudaba a su madre y soñaba en silencio con un futuro diferente. Uno en el que su voz y su rostro pudieran cambiar su destino y el de su familia. En su adolescencia, Verónica ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Relaciones Internacionales, pero su verdadera pasión siempre fue el arte. Durante esos años comenzó a acercarse a los medios de comunicación, primero a través de la radio, donde su voz melodiosa la hizo destacar rápidamente. Su talento no pasó desapercibido y pronto fue invitada a participar en programas de entretenimiento, donde la cámara descubrió su magnetismo natural. Fue entonces cuando comprendió que su destino no estaba detrás de un escritorio, sino frente a los reflectores. Cada paso que daba en el mundo artístico era un desafío, especialmente siendo una joven sin contactos poderosos ni un apellido influyente. Pero Verónica tenía algo que pocos poseen, una mezcla de carisma, disciplina y una fuerza interior que la impulsaba a seguir sin mirar atrás. La década de los 60 en México no era fácil para las mujeres que querían abrirse camino en la televisión. El medio estaba dominado por hombres y las oportunidades eran escasas. Sin embargo, Verónica nunca se dejó intimidar. Su madre, siempre su mayor apoyo, le repetía: «Tú puedes llegar tan lejos como te lo propongas». Y esas palabras se convirtieron en su motor. Durante esa etapa,
Verónica trabajaba de día y estudiaba de noche, mientras soñaba con tener un lugar en la pantalla chica. Cada casting, cada audición, era una prueba de resistencia, pero también una oportunidad para demostrar su talento. Su determinación empezó a rendir frutos cuando, finalmente, logró aparecer en pequeños papeles en programas de televisión. Aunque eran participaciones breves, ella las tomaba como grandes oportunidades para aprender, observando cada detalle de los profesionales que admiraba. Tenía claro que no bastaba con ser bonita o simpática. Debía ser disciplinada, profesional y auténtica. Su infancia humilde le había enseñado el valor del esfuerzo y la importancia de mantenerse fiel a sus raíces. Con el tiempo, esa autenticidad se convertiría en su sello distintivo y en una de las razones por las que el público la amaría tanto. En entrevistas posteriores, Verónica recordó esa época con una mezcla de nostalgia y gratitud. Decía que fue en esos años cuando aprendió el verdadero significado del sacrificio y de la perseverancia. Contaba cómo, muchas veces, debía caminar largas distancias para llegar a sus clases o a los estudios, o cómo debía improvisar con poca ropa y maquillaje para lucir presentable en sus primeras apariciones. Pero nunca se quejaba. Al contrario, decía que esas dificultades fueron las que forjaron su carácter y la prepararon para los desafíos que vendrían. Fue también en esa etapa cuando comenzó a darse cuenta del poder de la fama. Aunque todavía no era una figura reconocida, notaba cómo la televisión podía transformar vidas. Y ella quería ser parte de ese mundo, no solo por la gloria, sino porque sentía que tenía algo que compartir con la gente. Su sensibilidad, su sentido del humor y su forma genuina de conectar con las personas serían las herramientas que la llevarían a convertirse en una de las figuras más queridas de la historia del entretenimiento mexicano. El ascenso de Verónica Castro a la fama fue tan vertiginoso como fascinante. Una historia de esfuerzo, talento y carisma que la llevó de los modestos estudios de radio en México a convertirse en una de las figuras más queridas y reconocidas de toda América Latina. A principios de los años 70, cuando la televisión mexicana vivía su época dorada, Verónica empezó a destacar por su naturalidad frente a las cámaras y por una presencia que cautivaba a cualquiera. No era solo una cara bonita. Su mirada expresiva, su sonrisa encantadora y su capacidad para conectar emocionalmente con el público la hacían diferente a todas. Su primer gran salto llegó cuando fue seleccionada para participar en programas de entretenimiento y concursos, donde su simpatía se volvió su mayor aliada. Poco a poco, su nombre empezó a sonar con fuerza en el medio artístico, hasta que finalmente dio el paso que cambiaría su vida para siempre: la actuación en telenovelas. Con su papel en Los ricos también lloran, emitida en 1979, Verónica no solo conquistó México, sino que rompió fronteras de una manera que nadie imaginaba. La historia de una mujer humilde que luchaba por salir adelante conmovió a millones de personas, y su interpretación se convirtió en un fenómeno cultural. La novela fue doblada a más de 20 idiomas y transmitida en más de 100 países, incluyendo Rusia, Italia y España, donde Verónica se transformó en un ícono internacional. Era la primera actriz mexicana en lograr semejante alcance global, y eso la llenó de orgullo, pero también la sumergió en un torbellino mediático que pondría a prueba su fortaleza emocional. De pronto, todos querían saber quién era esa mujer de voz suave y carácter firme que había conquistado corazones en los 5 continentes. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, y la prensa del espectáculo se alimentaba de rumores, especulaciones y titulares que muchas veces cruzaban los límites de la verdad. Su vida privada se convirtió en tema de conversación, y aunque Verónica siempre intentó mantener cierta distancia entre su carrera y su intimidad, la fama no perdona. Se decía que mantenía romances con actores, cantantes e incluso empresarios poderosos del medio, rumores que ella rara vez desmentía, lo que alimentaba aún más la curiosidad del público. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, existía una mujer que trabajaba incansablemente, que se exigía el doble que los demás para demostrar que no era solo una figura de moda. Verónica se involucraba en cada detalle de sus producciones, desde el vestuario hasta la interpretación más pequeña, y su ética profesional la convirtió en un referente dentro del medio. Pero ese mismo compromiso la llevó a enfrentarse con productores y directores que intentaban controlarla o imponerle decisiones que no compartía. En varias entrevistas posteriores, ella confesó que en más de una ocasión tuvo que luchar contra el machismo imperante en la industria.
donde muchas veces se esperaba que las actrices se limitaran a sonreír y obedecer. Verónica, sin embargo, nunca fue una mujer fácil de manipular. Sabía perfectamente su valor y no tenía miedo de alzar la voz cuando sentía que se cometía una injusticia. Esa actitud, aunque le ganó respeto, también le generó enemigos. Hubo quienes la tacharon de difícil o orgullosa, pero ella prefería cargar con esas etiquetas antes que perder su autenticidad. Durante esa época, también comenzó su carrera musical, un sueño que había tenido desde niña. Con su álbum Verónica Castro y Mamalú, y posteriormente con éxitos como Macumba o Aprendí a Vivir, demostró que su talento no se limitaba a la actuación. Su voz dulce y su energía en el escenario le abrieron un nuevo camino, y pronto se consolidó como una artista completa, capaz de llenar teatros y conquistar audiencias con su presencia. Pero mientras su carrera ascendía a niveles inimaginables, su vida personal se volvía cada vez más complicada. La fama trajo consigo la soledad, la presión y las traiciones. Personas en las que confiaba comenzaron a aprovecharse de su éxito, y los falsos amigos aparecieron en cada esquina. En el ambiente del espectáculo, donde las alianzas duran lo que una portada de revista, Verónica aprendió a protegerse, a poner una barrera emocional que la aislaba del dolor. En una entrevista, años más tarde, reveló: «La televisión me dio todo, pero también me quitó muchas cosas. Aprendí a sonreír aunque por dentro estuviera rota». Esa frase reflejaba la dualidad de su vida. La mujer admirada por millones, pero también la persona que cargaba con decepciones y heridas invisibles. Muchos de los nombres que con el tiempo aprendió a odiar surgieron precisamente en esta etapa. Productores que le cerraron puertas, compañeros que la traicionaron, periodistas que distorsionaron sus palabras. La industria que ayudó a construir también fue la que, en momentos, intentó destruirla. Aún así, su espíritu inquebrantable y su amor por el público la mantuvieron firme. Verónica comprendió que la fama era una espada de doble filo. Podía elevarte al cielo, pero también podía dejarte caer sin piedad. Y aunque sufrió las consecuencias de la exposición mediática, nunca perdió su esencia. Seguía siendo aquella mujer de mirada sincera que conectaba con la gente a través de la pantalla. Su éxito no fue producto de la suerte, sino de años de esfuerzo, sacrificio y una fe inquebrantable en sí misma. A lo largo de su vida, Verónica Castro ha sido una figura admirada, temida y, sobre todo, profundamente enigmática. Detrás de su sonrisa amable y su imagen de diva televisiva, siempre existió una mujer con una historia llena de secretos, luchas internas y verdades que durante años decidió callar. Pero con el paso del tiempo, esas verdades comenzaron a pesar más que el silencio, y poco a poco Verónica fue revelando aspectos de su vida que nadie imaginaba. Sus declaraciones, muchas veces espontáneas y sin filtros, se convirtieron en titulares de periódicos y desataron tormentas mediáticas que aún hoy siguen siendo tema de conversación. Una de las revelaciones más impactantes que hizo fue sobre las presiones y abusos de poder que sufrió en el mundo del entretenimiento. En más de una entrevista, insinuó que algunos productores y directores intentaron manipular su carrera, condicionando su crecimiento profesional a favores personales. Aunque nunca mencionó nombres directamente, sus palabras fueron suficientes para desatar una ola de especulaciones. Dijo, con la serenidad de quien ya no teme nada: «Tuve que ser más fuerte que muchos hombres para mantenerme de pie. En este medio, si no te impones, te destruyen». Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva como el testimonio de una mujer que sobrevivió a una industria cruel. Otro de los momentos más polémicos ocurrió cuando confesó que durante años fue víctima de difamaciones intencionadas, impulsadas por personas del propio medio artístico. Comentó que hubo figuras cercanas que intentaron manchar su imagen, divulgar rumores falsos y manipular su reputación para favorecer a otras actrices o intereses comerciales. Esa traición le dolió más que cualquier otra cosa, porque provenía de personas en las que había confiado. «No hay nada peor que descubrir que quienes te sonreían frente a las cámaras eran los mismos que te apuñalaban por la espalda», dijo en una ocasión con evidente tristeza. Con el tiempo, estas experiencias la hicieron más reservada, más selectiva con sus amistades, pero también más consciente del poder de su voz. Empezó a hablar de temas que muchas actrices de su generación preferían evitar: la desigualdad en la industria, el acoso, la manipulación emocional y la soledad del éxito. En los años recientes,
También reveló detalles de sus batallas personales contra la depresión y la ansiedad, emociones que, según ella, se habían acumulado por décadas de exigencias y decepciones. En un programa televisivo, admitió entre lágrimas que hubo momentos en los que sintió que no podía más. La gente piensa que tener fama y dinero te da felicidad, pero a veces te quita lo más importante, la paz. Estas palabras generaron una ola de empatía entre sus fans, que finalmente comprendieron que detrás de la leyenda había una mujer de carne y hueso, vulnerable y cansada. Otro episodio que causó gran controversia fue cuando habló abiertamente de sus conflictos familiares, especialmente de la complicada relación con su hijo Cristian Castro. Aunque ambos se profesan amor, sus distancias y desacuerdos se han hecho públicos varias veces. Verónica reconoció que la fama afectó su vínculo con él y que, en algunos momentos, sintió que la vida la había castigado por dedicar tanto tiempo a su carrera. A veces, cuando das todo por el público, te olvidas de darte tiempo para los tuyos, confesó con sinceridad. Estas declaraciones conmovieron al público, pero también reavivaron la curiosidad de los medios, que comenzaron a especular sobre los verdaderos motivos de sus desencuentros. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su tono. Lejos de buscar culpas, hablaba desde el perdón, desde una madurez que solo se alcanza después de haber tocado fondo y aprendido a soltar. Pero no todas sus revelaciones fueron tristes. En los últimos años, Verónica también ha compartido historias que reflejan su sentido del humor, su ironía y su capacidad para reírse de sí misma. Ha contado anécdotas sobre los años dorados de la televisión mexicana, los romances imposibles y las fiestas que marcaron una era. Sin embargo, incluso en esos recuerdos, siempre hay un toque de melancolía, como si cada sonrisa escondiera un recuerdo doloroso. Muchos creen que esa mezcla entre dulzura y amargura es lo que la hace tan auténtica. En sus confesiones más recientes, Verónica decidió ir más allá y revelar los nombres de 5 personas que, según ella, le causaron más daño en su vida. Aunque no todos fueron del mundo del espectáculo, sí tuvieron un impacto directo en su historia personal y profesional. Cuando lo dijo, no lo hizo con rencor, sino con una calma inquietante. No los odio por lo que me hicieron, los recuerdo para no repetirlo, explicó. Pero el público no tardó en reaccionar. Las redes estallaron. Los periodistas intentaron descubrir quiénes eran esos nombres, y algunos incluso aseguraron reconocerlos entre líneas. Sin embargo, Verónica se mantuvo firme en su decisión de no dar más detalles, dejando que el misterio siguiera vivo. Esa revelación marcó un punto de quiebre en su vida. Por primera vez, sintió que había cerrado ciclos que la habían perseguido durante décadas. Dijo que liberar esas verdades fue como quitarse un peso del alma. Callar tanto tiempo me enfermó. Hablar, aunque duela, me curó. Hoy, mirando hacia atrás, reconoce que su mayor batalla no fue contra los demás, sino contra sus propios fantasmas. El miedo, la decepción, la soledad. Superarlos le permitió reencontrarse con su esencia, con la mujer que fue antes de la fama, aquella que soñaba frente al espejo en un pequeño barrio de la Ciudad de México. En su madurez, Verónica Castro no busca aplausos ni compasión, solo desea paz. Sus revelaciones no fueron un acto de venganza, sino un gesto de liberación, una forma de reconciliarse con su pasado y de mostrarse al mundo tal como es. Una mujer que lo vivió todo, lo sufrió todo y, aún así, sigue de pie. Y quizás esa sea la más poderosa de todas sus verdades. Los momentos más oscuros en la vida de Verónica Castro son una parte que pocos conocen en profundidad, pero que revela la grandeza de una mujer que, detrás de la fama, enfrentó el dolor con una valentía admirable. Durante décadas, su rostro fue sinónimo de alegría, glamour y éxito, pero detrás de las luces, de los escenarios y de las cámaras, se escondían luchas internas que marcaron profundamente su alma. Verónica no solo tuvo que enfrentar los desafíos de una carrera exigente, sino también las heridas que deja la soledad, la traición y las pérdidas que la vida inevitablemente trae. En distintas entrevistas, ella ha reconocido que hubo momentos en los que pensó que no podría más, que el peso de ser una figura pública se volvió insoportable. Las exigencias de la fama, los rumores constantes y la necesidad de mantener una imagen perfecta la llevaron a vivir en un estado de tensión permanente. Aún así, nunca se permitió flaquear en público. Su sonrisa,
esa que conquistó millones de corazones, se convirtió en su escudo, una máscara detrás de la cual ocultaba sus miedos más profundos. Uno de los golpes más duros fue la distancia emocional con su hijo Cristian Castro. Aunque ambos se aman profundamente, su relación ha estado marcada por conflictos, malentendidos y declaraciones públicas que muchas veces dolieron a ambos. Verónica siempre fue una madre entregada, pero también una mujer que debió dividirse entre su carrera y su familia. Esa dualidad la acompañó durante años y, en más de una ocasión, confesó sentirse culpable por no haber estado presente en algunos momentos importantes de la vida de su hijo. «Mi carrera me dio todo, pero también me quitó mucho», dijo con tristeza en una entrevista televisiva. Esa frase resume el dilema de una mujer que lo sacrificó todo por su arte, sin imaginar el costo emocional que eso tendría. Además de los problemas familiares, Verónica enfrentó serios problemas de salud. En varias ocasiones tuvo que alejarse de los escenarios debido a complicaciones físicas que afectaron su movilidad y su bienestar general. Aunque siempre trató de mantener su vida privada lejos del ojo público, los rumores sobre su estado de salud comenzaron a crecer. Ella, con su característico temple, decidió enfrentar la situación con dignidad, negándose a ser vista como una víctima. Pero en el fondo, esos momentos de fragilidad la llevaron a reflexionar sobre su vida y a replantearse sus prioridades. Fue entonces cuando comenzó a distanciarse del mundo artístico, buscando paz y silencio. En esos años descubrió el poder del retiro. Se refugió en su casa, rodeada de plantas, animales y pocos amigos verdaderos. Desde ahí comenzó un proceso de introspección y sanación. En sus palabras, «Yo necesitaba reencontrarme, recordar quién era Verónica sin los reflectores, sin el maquillaje, sin el personaje». Ese retiro voluntario fue tanto un acto de amor propio como una declaración de independencia frente a una industria que, por años, la había exprimido emocionalmente. Sin embargo, ni siquiera el retiro la libró del escrutinio público. Los medios continuaban hablando de ella, inventando historias, especulando sobre su salud, su soledad y sus antiguos amores. En lugar de responder con rabia, ella eligió el silencio. Un silencio que con el tiempo se convirtió en su forma más poderosa de resistencia. Pero dentro de ese silencio, también habitaban los recuerdos de traiciones y decepciones que aún dolían. Personas que ella había considerado amigas la traicionaron. Colegas que la admiraban en público la criticaban a sus espaldas. Y productores que antes la elogiaban, la excluyeron cuando ya no les resultaba rentable. Esas heridas invisibles fueron las que más le costó sanar, porque provenían de un entorno que alguna vez consideró su hogar. En un momento de sinceridad, Verónica confesó: «Aprendí que la fama no te da amigos, te da gente interesada. Los verdaderos llegan cuando ya no tienes nada que ofrecerles». Esa frase revelaba la madurez y la dureza con la que había aprendido a mirar la vida. Otro de sus grandes dolores fue la pérdida de seres queridos. La muerte de su madre, Socorro Castro, la golpeó profundamente, pues fue ella quien siempre la sostuvo emocionalmente. Su partida dejó un vacío inmenso que Verónica nunca terminó de llenar. En más de una ocasión ha dicho que su madre fue su fuerza, su guía y su motivo para seguir. Después de su muerte, su fe se fortaleció. Verónica encontró en la espiritualidad un refugio que le permitió sobrellevar el dolor. Hoy, a los 72 años, Verónica Castro vive una etapa de su vida marcada por el silencio, la reflexión y una serenidad que solo se alcanza después de haber sobrevivido a muchas tormentas. Su figura, que alguna vez dominó las pantallas de toda América Latina, sigue siendo sinónimo de elegancia, fuerza y misterio. Aunque se ha alejado de los reflectores, su nombre continúa generando titulares, y cada una de sus apariciones públicas es recibida con una mezcla de cariño, nostalgia y admiración. Verónica ya no necesita demostrar nada a nadie. Después de más de 5 décadas de carrera, decidió tomar distancia del ruido mediático y encontrar refugio en lo que realmente le da paz: su hogar, su fe y su familia. Vive rodeada de naturaleza, lejos de los estudios de televisión y de los escenarios que durante años fueron su vida entera. En entrevistas recientes, ha confesado que disfruta de las cosas simples, de los amaneceres tranquilos, de las flores que ella misma cultiva y de los recuerdos que guarda con cariño. Aunque algunos todavía duelan, «Estoy en paz», dijo en una ocasión con una sonrisa serena, pero con una mirada que revelaba 1000 historias detrás. Esa paz, sin embargo, no fue fácil de conseguir.
Verónica tuvo que recorrer un largo camino para liberarse de las sombras del pasado, de los resentimientos, de las decepciones y de los nombres que alguna vez pesaron sobre su corazón. Su decisión de revelar los 5 nombres que más odia no fue un acto de venganza, sino una manera de cerrar capítulos que habían quedado inconclusos. Ella misma explicó que no se trataba de generar escándalo, sino de liberarse de una carga que había llevado durante años. «No quiero irme de este mundo con amargura», dijo. Esas palabras reflejan la madurez emocional de una mujer que entendió que el perdón no siempre significa reconciliación, sino soltar aquello que te impide seguir adelante. Hoy, su vida transcurre entre el silencio y la verdad. Se comunica con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte mensajes llenos de gratitud y espiritualidad. A veces publica fotos de su jardín, otras de su familia, y en ocasiones, reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo. Ya no busca la aprobación del público ni la validación de la crítica. A su edad, se ha convertido en un símbolo de autenticidad y resistencia. En un mundo donde muchos temen envejecer, ella lo ha hecho con dignidad, sin esconder las arrugas ni los años, aceptando que cada marca en su rostro cuenta una historia de lucha y superación. Su relación con su hijo Cristian Castro ha pasado por altibajos, pero hoy se percibe una reconciliación afectiva. Ambos se han expresado públicamente con cariño y respeto, dejando claro que, más allá de las diferencias, existe un lazo inquebrantable. Verónica ha dicho que su mayor orgullo no son los premios ni la fama, sino haber criado a un hijo que, a su manera, también dejó huella en la música latina. En cuanto a su salud, aunque en el pasado circularon rumores preocupantes, ella misma aclaró que se encuentra bien, cuidándose, viviendo con calma y rodeada de amor. Sus seguidores, que la han acompañado por décadas, la siguen considerando una de las grandes divas mexicanas, pero ahora la ven desde otro ángulo. No como la estrella inalcanzable, sino como una mujer humana, vulnerable y sabia. En el fondo, su retiro no ha sido un adiós, sino una transformación. Se ha convertido en una voz de experiencia, una figura que inspira a otras mujeres a ser valientes, a no depender del qué dirán y a entender que la verdadera belleza está en la libertad. En este nuevo capítulo, Verónica se ha permitido ser ella misma, sin máscaras ni personajes, y eso la hace más fascinante que nunca. Hoy, cuando se habla de ella, ya no se menciona solo a la actriz o la cantante, sino a la mujer que sobrevivió al éxito, al amor y al dolor, y que encontró en el silencio su mayor fortaleza. Porque el silencio, en su caso, no es vacío, es plenitud. Es la voz de alguien que lo dio todo, que amó, que sufrió y que finalmente comprendió que la paz no se busca afuera, sino adentro. Y así llegamos al final de este impactante video sobre Verónica Castro, una mujer que, a sus 72 años, decidió romper el silencio y revelar los 5 nombres que más odia, dejando al descubierto las cicatrices más profundas de su vida. Lo que antes era solo rumor, hoy se convirtió en verdad, y esa verdad nos muestra a una Verónica más humana, más fuerte y más libre que nunca. Si algo nos enseña su historia, es que el tiempo no borra el dolor, pero sí nos da la sabiduría para enfrentarlo y dejarlo atrás. ¿Qué piensas tú sobre las revelaciones de Verónica? ¿Crees que hizo bien en hablar después de tantos años? Cuéntame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque quiero saber qué parte de su historia te sorprendió más. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y traer cada semana nuevas historias fascinantes del mundo de las celebridades. Además, si quieres apoyar este canal aún más, puedes hacerlo con un super thanks y así ayudarnos a seguir descubriendo los secretos mejor guardados de tus estrellas favoritas. Pero no te vayas todavía, porque el video que está apareciendo ahora en tu pantalla es aún más interesante y apasionante que este. Una historia llena de misterio, emoción y verdades ocultas que no te puedes perder. Haz clic y acompáñame ahora mismo, porque te prometo que te dejarás sin aliento.